Ante todo me comprometo a... Muy buenos días, Sensei Vargas, Buenos en días. nombre del Cóndor Club y el grupo de amigos que estamos participando en estas clases. Le damos la bienvenida, le damos el agradecimiento porque nos pueda compartir hoy estos conocimientos. El Sensei Vargas es el director técnico de la JK SKDI Colombia, entrenador de Bogotá por muchos años, y lo llevamos en el corazón siempre, Sensei. Bueno, buen día para todos. Un saludo muy cordial para todos los compañeros y amigos del Club Cóndor. El Sensei Carlos Botero me ha pedido que les acompañe hoy a un tema que él me dijo, la dinámica de la cadera para las técnicas de pateo. Vamos a entrenar un poco, pero quiero que entendamos algunos elementos que son importantes en la práctica de nuestro karate. El primero es que no podemos considerar la dinámica en las técnicas de pateo en karate como un elemento aislado. Tenemos que entender que todas las técnicas de karate, para aplicar el poder de manera efectiva, obedecen a un engranaje perfecto entre las articulaciones y los grupos musculares que intervienen y que generan ese movimiento, para que de esa forma podamos ejecutar un movimiento coordinado, una destreza motora coherente y eficiente. Es lo que en el entrenamiento deportivo se llama una cadena cinética de movimiento. Tiene que ver mucho con los elementos biomecánicos y con los elementos físicos. Entendamos entonces, como primer punto de partida, que las técnicas de pateo no se pueden considerar como un elemento aparte, solo, como un elemento aislado. Es la integralidad de una serie de principios biomecánicos que vienen de todas las articulaciones y los grupos musculares para direccionar ese movimiento, para generar el poder y para aplicar la técnica. Ese es el primer elemento del que quiero que hablemos. El segundo elemento que quiero que entendamos es que ejecutar una técnica de pateo en karate involucra un proceso de aprendizaje en el cual primero tenemos que entender la forma correcta de la técnica. Ahorita hablaré de cada uno de esos elementos. En segundo lugar, tenemos que entender que esa técnica debe involucrar un poder que se genera de una forma o de otra por la interacción de los músculos y las articulaciones. El tercero es que para que esa técnica sea efectiva, tiene que tener una gran velocidad. Velocidad que depende grandemente de los grupos musculares que intervienen en el movimiento. Pensamos erróneamente que los únicos grupos musculares que intervienen para las técnicas o que son importantes en las técnicas de pateo son el cuádriceps y los isquiotibiales, todos los músculos que intervienen en la extensión y flexión de rodilla, pero resulta que no. Adicionalmente a eso, que son los músculos estabilizadores, los músculos abdominales, los músculos dorsales. Muy importante entonces trabajar toda la fuerza en tren inferior, pero la musculatura abdominal, la musculatura dorsal, la fuerza en el core, que son elementos que me permiten no solamente generar velocidad, sino también controlar mi cuerpo. Y finalmente está el enfoque de la técnica. ¿De qué manera enfoco la técnica? Si la enfoco como una técnica de snap, o sea, una kyage, o si la enfoco de una forma de penetración, como es una patada kekomi, maigeri kekomi, yokogeri kekomi. ¿Y con qué parte del cuerpo aplicamos la energía a un punto determinado? Con el kochi, con el filo del pie, con el talón, con el empeine, etc.
tenemos que entender entonces que entrenar técnicas de pateo en nuestro karate involucra un proceso de aprendizaje y un proceso de desarrollo de los mismos. Finalmente, quiero que entendamos que la técnica de karate tradicional se creó, se ideó para aplicar con el principio de técnica terminal. O sea, una técnica suficiente para destruir el potencial del oponente. En tanto que en el karate de deporte, que es maravilloso, el atleta debe estar en capacidad de aplicar en un intervalo de tiempo muchas técnicas, de tal forma que ahí hay una gran diferencia en la conceptualización de la aplicación del poder en la técnica. Entendiendo eso, vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios específicos para entrenarnos en las técnicas de pateo. El primer ejercicio que quiero que hagamos es algo para el control corporal. Vamos a desplazarnos suavemente adelante y atrás, y a la cuenta paro. Y mantengo el eje corporal, pero no me muevo. Mantengo un balance corporal. Vuelvo y cambio de pierna. Presión al piso, rodilla elevada. Y igual de manera lateral. Voy a la izquierda, voy a la derecha, voy a la izquierda y absolutamente quieto. Voy a izquierda, voy a derecha. Y son ejercicios que nos permiten prepararnos no solamente para elevar la temperatura corporal, sino también para mantener un control y un balance corporal que es importantísimo para las técnicas de pateo. Otro elemento importante son los estiramientos, tanto en acciones frontales, cambio, como en acciones laterales. De un lado, manteniendo siempre el eje corporal, que es importante. 3 y atrás, igual. Extendiendo toda la musculatura del tren inferior. 4. Adelante. Y suelto. Una vez más. Una vez más. Adelante. Extendiendo toda la musculatura de la parte anterior de la pierna y de la parte posterior de la pierna. Cambio y lateral. 1, espalda recta y trabajando bastante la articulación coxofemoral en sentido lateral. Igual musculatura abdominal, musculatura dorsal, extendemos, flexionamos cadera, extendemos, flexionamos cadera. ¿Estamos listos? Bueno, el primer elemento del que vamos a hablar cuando entrenamos las técnicas de pateo es la forma. La forma de la técnica es un elemento importantísimo porque es el interiorizar un gesto técnico de la manera correcta. Muchas veces no rendimos en las técnicas porque no las aprendimos, no las interiorizamos de manera correcta. Vamos a tomar la sillita, me apoyo en la silla, voy a tomar una posición Senkutsurachi y voy a tratar de que esta primera parte del movimiento sea un movimiento muy rápido para entender de dónde se origina la técnica. Para Maigiri. Movimiento es un movimiento que es importantísimo porque involucra la presión contra el piso, la reacción a través de la pierna y la acción de la cadera hacia adelante. Recuerden, un movimiento sincrónico. Articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, rodilla y tobillo. Lo más rápido posible, Pero en este punto es importante que la rodilla esté arriba, pero que el pie
esté en una flexión dorsal, que no esté aquí. No. El pie siempre acá. Vamos. Ni. Ni. Importantísimo que ese pie de base no se mueva para nada, porque de ahí viene el poder. Cuerpo erguido. Importante que cuando pateemos mantengamos un control sobre el eje del cuerpo y sobre el plano transverso, que mi cadera no cambie de posición, y el control de los brazos. Y ese movimiento de recogida debe ser rápido. Ni. 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 Cambiamos de pierna y cambiamos de lado. Para no hacer el movimiento, este elemento tan largo, ahora vamos a trabajar el mismo, pero para Yoko-geri. La rodilla afuera. Ni. 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 Fíjese la postura de mi pie. Ya mi pie está apuntando con el filo, porque es el arma que voy a utilizar para el siguiente movimiento. Ni. Sólida la pierna de soporte. Ni. Manteniendo el pie en el mismo sitio. Ni. Ni. El pie no cambia. El pie de base no cambia. Esto ligeramente para mantener el equilibrio y entender la primera parte de la patada. Ni. 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 Entendemos que esa parte del movimiento debe ser muy rápido. Cambiamos. Ahora la pierna de atrás y halo, flexiono la rodilla. Ni. Entendida esa primera parte. Listo, vamos a hacer unos trabajitos de fuerza entre el inferior. Despegues. 10. 1. Trabajando cuádriceps, isquiotibiales, musculatura dorsal. 10. 10. 10. Ya ven, el siguiente elemento importante que tenemos que tener en cuenta es la relación de la dinámica corporal con la forma de la técnica. Tenemos que entender si mi patada va a ser de forma de penetración o de forma de latigazo, en el caso de la Mai-geri, la Yoko-geri y la Ushiro-geri. Entonces, vamos a observar, tomamos nuestra silla nuevamente y arrancamos de la segunda parte. Cuando voy a hacer un Mai-geri de snap, mi cadera hace un movimiento pendular. Dirige la técnica y controla la técnica. Entonces, con base en la pierna de soporte, hago ese movimiento pendular. Pero tan importante la fase excéntrica como la fase concéntrica de la patada. Manteniendo el eje, y voy a hacer 5 patadas. Y ahora, mi patada no va a ser de snap, sino mi patada va a ser de empuje. Entonces, la cadera hace una acción de penetración. Una penetración igual a la que hacemos en un Osuki. Igual a la que hacemos en un Osuki. Entonces, de la misma posición, mi cadera, genero la cadena cinética del movimiento desde la pierna de apoyo, pero la cadera trabaja a manera de empuje. Vamos a empujar y a golpear con el coche. 1, 2,
3, 4, 5. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado. Y voy a buscar la diferencia entre las dos. Hago primero una kekomi y luego una kyage. Y vuelvo. ¿Listo? En 4 tiempos. Preparación. 1. Kekomi. 2. Kyage. 3. Rápido. 4. Cambio de lado. Igual. 4 tiempos. 1. 2. 3. 4. Cambio de lado. Me sigo apoyando suavemente. Recuerde que en el Maigeri golpeamos con el kochi, no golpeamos con la punta del pie. Entonces el pie siempre deberá estar en una flexión dorsal. Porque en cualquiera de los dos casos, cuando pateo, el pie llega perpendicular al área a golpear. El pie no hace esto. Inclusive en el Maigeri Kyage, a un punto. Y manteniendo el apoyo acá, generando el poder desde acá, entonces ahora voy a hacer un Maigeri Kekomi y un Maigeri Kyage. Listo. Kekomi. Kyage. Muy importante el no inclinar el tronco y el mantener control sobre los brazos y sobre la cabeza. Cambiamos de lado y vamos a hacer alternando kekomi, kyage, kekomi, kyage 10 veces. Ricardo, quiero aprovechar tu ejemplo, hacer clic a Ricardo. Miremos a Ricardo Medina. Abre tu micrófono, Ricardo. Abre tu micrófono, por favor. Y miramos a Ricardo Medina. ¿Listo? Maigeri Kyage, Maigeri Kekomi. Todos observando a Ricardo. Muy bien, muy bien, muy bien. Llamé. Aquí voy a hacer una observación para todos. Si ustedes ven, cuando Ricardo va a patear, lo primero que él hace es mueve los brazos. No, trate de mantener el control de los brazos. Los brazos al final, si avanzo, los brazos al final se mueven como si yo estuviera haciendo una técnica de Suki. ¿Entendido? Listo. Continuamos con el trabajo. Igual, vamos a hacer técnica del Yokogen. Entonces, primera parte, lo más rápido posible, la preparación. Y entonces, igual, la dinámica de la cadera. Si voy a hacer Yoko Kekomi, mi cadera hace un pequeño movimiento de trasladación fuera del eje y regresa. Hago una trasladación y regreso. ¿De acuerdo? Listo, vamos a hacerlo. Preparación. ¿Listo? Suave el apoyo aquí, suave. 1. Y hago Yokogeri Kekomi. Quieto los brazos. So. Sí. Go. Bok. Y cambio de lado. Y ahora la cadera, voy a hacer Yokogeri Kyage. Mi cadera no hace esa trasladación acá, sino con base en un eje,
Mi cadera hace un movimiento pendular hacia el lado. ¿Listo? La cadera. Uno de los errores frecuentes es primero inclinar el tronco. Y el más grave de todos, que al hacer la aducción de piernas, la rodilla se baja antes que el pie. No, este movimiento de aducción, mantengo la rodilla en el sitio y de ahí controlo. ¿Listo? Vamos igual. Preparación. Nip. Sap. Ship. Go. Cambio de lado. Ahora vamos a trabajar la Yokogeri en diferencia Kekomi y Kyari. ¿De acuerdo? Una Kekomi, igual que como hicimos la Maigeri, en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Control del eje vertical. Control de la cadera en la primera parte. 1, 2, 3, 4. Si quieren, se pueden apartar de la silla si lo pueden hacer. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de lado. Igual, no olviden esta primera acción, una acción rápida, una contracción rápida. Listo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí quiero enfatizar o quiero recordar un elemento importante. Los que hemos trabajado con karate de deporte, muchas veces insistimos demasiado en la fuerza, en todo lo que es la musculatura extensora y flexora de la rodilla. En este caso, cuádriceps e isquiotibiales. Pero nos estamos olvidando de algunos trabajos en fuerza que son importantes para la técnica de pateo. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la fuerza abdominal y con la fuerza dorsal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando pateamos, al estar en una sola pierna, necesito balance. 1. Y cuando golpeo, la fuerza de reacción me puede botar de rebote. Entonces es muy importante tener una buena musculatura estabilizadora, que son los músculos abdominales. Así que si quieren que sus deportistas jóvenes mejoren, no solamente insistan en la fuerza del tren inferior, también es muy importante la musculatura abdominal. Entonces debemos insistir sobre eso. Y otro elemento muy importante es que entendamos los movimientos de aducción y abducción o abducción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos técnicas que no son solamente hacia adelante, hacia atrás. Necesitamos saber cuándo o qué músculos intervienen en la fase de aducción y cuáles intervienen en la fase de abducciones. En especial, cuando yo hago el movimiento de aducción, es muy importante los aductores, toda la musculatura exterior y los glúteos. Pero cuando yo hago aquí también en la aducción,
el recto interior, que es muy importante para la aducción de la pierna. Y cuando hago la abducción, o sea, la acción de separar, es muy importante la fuerza de glúteos y el piramidal. Debemos entender cómo funcionan estos músculos y qué trabajos con cargas, con lastres debemos hacer para mejorar la fuerza en aducción y abducción. Entonces, cuando pateamos, no solamente extensores y flexores de la rodilla, también es importante trabajar abdominales dorsales y aductores, abductores. Aducción cuando estoy cerrando y abducción cuando estoy separando. Aducción, hago un movimiento de abducción cuando controlo la patada. Hago un movimiento de abducción cuando separo las piernas. Abducción, aducción. Esa musculatura es muy importante también trabajarla. Listo, siguiente elemento. Entendimos lo que es trabajar la forma de las técnicas. La forma y la trayectoria. Entonces la dinámica corporal va en dependencia de cómo aplico esa técnica. Cómo la aplico, si a manera de Kage o a manera de Kekomi. Vamos a hacer en corto tiempo un ejemplo. Kamae. Voy a hacer la Maigeri Kekomi, regreso, y la Maigeri con paso para entender el empuje de la cadera y el control, y luego la acción pendular de la cadera. Y cambio de lado. Kekomi con regreso, Kage y con paso. Vamos a hacerlo 10 veces, de 2 patadas por cada lado. Maigeri Kekomi, Maigeri Kage. Mauricio, cuando haces el Maigeri Kekomi, estás girando el pie y entonces la cadera queda abierta. No, la cadera, aquí hay un eje que no te deja mover la cadera, sino hacia adelante. ¿Y qué haces? No abro la cadera, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo igual al costado. Kamae, igual al costado, Yoko Kekomi, caigo, Yoko Geri Kage, Kekomi, Kage. Recuerde, el eje del movimiento está acá. Cuando hago la Yokogeri Kekomi, mi cadera se desplaza. Controlo. Cuando hago Yokogeri Kage, mi cadera realiza un movimiento pendular. Ahora, a más de los elementos de los que hemos hablado, vamos a hacer otro trabajo en el cual el eje ya no está acá, sino el eje está vertical. Yo, manteniendo el pie de apoyo en el sitio, preparo, pateo y regreso. ¿De acuerdo? ¿Listo? Preparo. 1. Ya el pie está listo para patear la Mawachigiri. 2. 3. El eje es un eje vertical, el que debo tratar de mantener. Yo ya no lo puedo hacer, ustedes sí lo pueden hacer. 1, 2, 3. 1, el pie más arriba, controlo los brazos. 2, 3. 1. Si entendí el ejercicio, puedo hacer en 4 tiempos. 1, preparación. 2, pateo. 3, pateo. Y 4, regreso. Si le queda difícil, apóyese en la sillita. Le va a permitir
mantener el eje corporal, pero suave, suave. 1, controle los brazos, 2, 3, 4. Quien pueda hacerlo sin apoyarse en la silla, mucho mejor. 1, 2, 3, 4. Ahora ya entendí la trayectoria, voy a hacer un solo movimiento, pero no empiezo con los brazos, empiezo con la pierna y golpeo con la bola del pie. Importante el control de la patada. Al frente. 1. Sin levantarme, trabajo Suyachi. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Ahora hacemos 10. Hacemos 10. Todavía no involucramos la velocidad. Todavía no involucramos la velocidad. Estamos llamé ejercicios importantes también para controlar la fuerza y el balance corporal. Ejercicios de fuerza en core. Vamos, cuadripedia, miramos al frente y ahí ya estoy haciendo una fuerza isométrica en todo el centro de mi cuerpo. Mantengo la postura de mi cuerpo y elevo, extiendo el brazo derecho al frente. 1. 2. Cambio de lado. 1. Pierna derecha. 1. 2. 1. 2. Al mismo tiempo, brazo derecho, pierna izquierda. 1. 2. 2. Me gustaría seguir trabajando más técnicas, pero no sé si el tiempo, no me da el tiempo, porque entiéndanme que trabajar todo esto en una sola sesión, estoy dejando algunas orientaciones. Ahora que ya entendimos esa parte, entonces vamos a entender el proceso. Primero, ¿de dónde proviene el poder para las técnicas de pateo? Y vamos a encontrar que primero, la primera energía es la mente, focalizada a un punto. La segunda energía es la acción física, que viene fundamentalmente pierna de soporte, la dinámica, ahora sí, la dinámica de la cadera y la acción lo más rápido posible por la contracción y expansión muscular. Pero aquí es muy importante que entendamos que entre más rápido sea el movimiento, más control en la fase de concentración de la técnica. Entendiendo muy bien con qué parte golpeo. Maigeri, Yokogeri, Mawachigeri, Uchirogeri. Hay algunas técnicas en las que utilizamos el dorso, pero no muy comunes en el karate Shotokan. Entonces vamos a hacer, cada quien va a tomar su blanco que les pedí. Yo les pedí que, en este caso tengo aquí un shinai y tengo mi cinturón. Háganle un nudito al frente para que no se vaya a separar, o lo que tengan, como les dije ayer, como les decía ayer a Sensei Carlos,
que no sea un jarrón fino, porque lo vamos a poder dañar. Vamos a entrar entonces. Primero, acomodo una distancia en la que yo considere que puedo llegar. Segundo, me concentro en la acción del pie de soporte. Me concentro en mantener un balance corporal. Y voy a trabajar Maigeri Kekomi, cambio de lado, Maigeri Kekomi, cambio de lado, Maigeri Kyage. Una de cada una de las técnicas que trabajamos. O sea, en total, 8 patadas, 2, 4, 10 patadas. ¿Listo? Vamos con Maigeri Kekomi, todos. ¿Listo? Y voy a llegar acá. Poco, pero no pego. ¿Listo? Acelerando el movimiento desde dónde. Primero de la pierna de soporte, segundo desde la cadera y por último la pierna. Maigeri Kekomi. 1. Kekomi. 1. 2. Kyage. 1. 2. Kyage. 3. 4. Atrás. Mawachi. No comience con los brazos. Comience con la acción de la pierna y la cadera. Sí. Maigeri. Misma pierna. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con los practicantes intermedios? Un alto volumen de repeticiones, que es lo que nos permite automatizar los movimientos, que es lo que nos permite desarrollar un gesto técnico aceptable. No olviden el proceso. Enseño la forma, enseño la dinámica. Y luego de que el practicante conoce la forma correcta y la dinámica, hago que ese movimiento sea rápido, o sea, que se contraiga y se relaje lo más rápido posible para imprimir velocidad a la técnica, pero teniendo en cuenta que el enfoque de la técnica debe ser con Kime, a un punto en un instante. Es lo que nos diferencia del karate de deporte, porque debemos tener en mente que en nuestro karate una sola de esas técnicas debe ser suficiente para destruir el potencial de mi oponente. Entendido eso, pasamos al siguiente elemento, que es utilizar la técnica de una o de otra manera en dependencia de mi oponente. Entonces, habrá técnicas para distancia corta, para distancia media y para distancia larga. Y trataré de encontrar el momento y la aplicación. Es lo que llamamos la táctica del karate. Encontrar el momento apropiado y la distancia apropiada. Entonces vamos a jugar con eso un poquitico para tratar de entenderlo. Y frente a su blanco me voy a mover tratando de utilizar diferentes técnicas. Distancia corta. Ahora el poder viene desde la pierna de atrás, distancia corta, Kisame Maigeri. Pero la dinámica es exactamente la misma. Ahora cambia la fuente generadora del poder. Ahora la cadena cinética viene del pie de atrás, vía pierna, cadera a la pierna delante. 1, 2, 3, 4, ¡ya! Cambia de lado. Y ahora el mismo, pero con acción circular y con Mawachi. Media, distancia media, pierna de atrás, Maigeri. Cambio. Cambio.
Achi. Mire, estoy a una distancia muchísimo mayor. Ni. Ni. Me desplazo, hago un poquito de Achisabaki, bloqueo y Yokogeri y regreso. Utilizo también la patada lateral como contraataque. Achisabaki, 1, todos, 2, kamae. 1, 2, kamae. 1, 2, kamae. Este es para entender que cambio el pie de apoyo, genero en el pie de atrás, pateo con apoyándome en el de adelante y la yokogeri. Y el kamae. Un elemento importante que de pronto no hablé tiene que ver la relación de la parte respiratoria con la técnica. Cuando inicio el movimiento, hago una inhalación muy pequeña, pero cuando exhalo, cuando termino la técnica, exhalo. Y la exhalación termina con el control de la técnica, concentrados en la respiración. Ese es un elemento que nos ayuda a controlar la técnica. Listo. Ahora, ustedes, aquí está su blanco, y ustedes van a estar moviéndose adelante o atrás. Si está atrás, no piense en qué patada va a hacer. Piense en qué patada hace de acuerdo a las circunstancias. Yo estoy lejos, pues no voy a patear con Kisame porque no voy a alcanzar. Pues si estoy lejos, voy a patear con la pierna de atrás, o si estoy lejos, voy a hacer un trabajo de Suyachi y pateo. Si estoy cerca, una patada con la pierna de adelante, es encontrar la técnica apropiada en relación de las circunstancias. Esa es la táctica para las técnicas de pateo. Pero siempre manteniendo los fundamentos que acabo de explicar. La forma, el poder, la dinámica corporal y contracción, la rapidez, el enfoque correcto, aplicado con el área correcta del pie y el control para terminar en un estado de alerta. El sanchi completo de la técnica cuando termino. Eso es importante también. ¡Ya! Mantengo alerta porque mi técnica pudo fallar. Entonces, termino, pero en un estado de sanchi, de balance mental y físico. Vamos a hacerlo, a ver si me entendieron. Listo. Tiene su blanco y va a moverse. Y puede hacer por derecha o por izquierda. Importante en nuestro karate que no estemos separados del piso. Siempre moviéndome con un pie en apoyo. Porque si estoy ahí, puedo patear adelante atrás. Listo. Ustedes se mueven y a mi cuenta van a patear al blanco con grito. ¿Listo? Kamae. Adelante atrás, acorta la distancia, alarga la distancia. Al escuchar la cuenta, ataca rápidamente. Y vuelve. No necesariamente por el mismo lado. Hágalo como si fuera un combate real. Listo. Estamos buscando la distancia efectiva para el momento en el que tenga que usarla. Más rápido, volvemos. Caemos siempre adelante. Vamos a hacerlo por ahora cayendo adelante. Atrás rápido. Cambie la distancia y sin pegarle al foco, sin pegarle. Utilizando el kochi, utilizando el filo del pie, utilizando el talón. ¿Con qué hay? ¿Con qué hay? Regresa. 5 más.
Ni. Stop. Sit. Go. Hey, llame. Bueno, me queda decirles que no estamos inventando nada raro. Yo simplemente estoy tratando de recopilar los elementos más importantes en nuestras técnicas de pateo básicas. En este caso trabajamos Maigeri, Kyageki-komi, Yokogiri, Kyageki-komi, Mawachigeri. En otra oportunidad, si me lo permiten, podemos hacer algunos trabajos para otras técnicas, para las técnicas, porque también podemos utilizar muchas técnicas de pateo en contraataque, muchas técnicas de pateo en defensa y contraataque que también son altamente efectivas cuando hago movimientos de Achi-Sabaki o de Yori-Achi para contraatacar, para defenderme. Puedo utilizar también muchísimo las técnicas de pierna en barridas, pero en un solo entrenamiento quería dejar solamente la semilla de lo que debe ser nuestro karate. No soy el mejor expositor porque ya no tengo 20 años como muchos de ustedes, pero tengo los conceptos claros, trato de mantenerme entrenado y trato de explicar y de enseñar de acuerdo a principios metodológicos que a lo largo de mi experiencia como entrenador y como practicante de karate he aprendido. Porque cuando me inicié en el karate, nunca me hablaron de estos elementos. Simplemente aprendimos por imitación, ejecución, desarrollando una cantidad de errores y a veces atentando contra nuestra integridad y contra nuestra anatomía. Espero que haya sido del agrado de ustedes y vamos a dar 2 minuticos o 5 minuticos para preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. ¿Y quién habla? No escucho. Fabio Ávila, aquí doy Yotori. Fabio, ¿cómo estás? No te veo, pero te bien, Sensei, mucho gusto. Justo haciendo el ejercicio con la silla, al ejecutar Kyokogeri, Sensei no estaba moviendo el pie de apoyo. Cuando se está ya en combate, hay que girar, como para protección de la rodilla, girar la posición del pie. Obviamente, el fundamento de no mover el pie es un elemento de carácter meramente técnico que nos permite interiorizar de dónde proviene la energía y cómo utilizo mi cuerpo para aplicar la técnica. Pero claro, en el momento de la aplicación de la técnica, pues obviamente que tengo que acomodar mis sectores corporales, mi pie, mi rodilla, mi cuerpo, a las circunstancias que estoy viviendo. Aquí lo que estamos hablando y lo que he hablado hoy es, primero, los fundamentos de cada técnica, pero obviamente debo acomodar mi cuerpo a las circunstancias, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Kisami Mawachi. El Kisami Mawachi, para interiorizar de dónde viene, lo trabajo desde acá. Pero obviamente si estoy en un combate y si quiero un alcance correcto, voy a tener que abrir el pie o voy a tener que desplazar el pie. Entonces, ese movimiento del pie depende también de la técnica a la distancia que la voy a aplicar y cómo la voy a aplicar. La respuesta, sí, debo mover el pie. Aquí estoy, Camilo Escobar. El sensei Camilo Escobar lo veo y lo escucho perfectamente. Ok. No, estamos casi... Era algo que se lo aprendí al sensei Masahiko Tanaka en el Hombu Dojo. Un aspecto que no lo he visto, no sé si lo has encontrado en los libros del sensei Nakayama. Y él hablaba algo así como de un hikite de las patadas, o un hikite con el tronco, ¿no? Con la parte superior del cuerpo. De tal forma que el tronco hiciera un movimiento en el sentido contrario, de tal forma que el impacto de la patada no te derribe. Entonces, en la Maigeri, evitar esto, llevar el tronco hacia atrás y más bien cerrar
la acción. En la Yokogeri, igualmente, en vez de hacer esto, hacer la acción de girar el tronco hacia adelante. En la Mawachigeri, que es muy común que uno haga esto, es al lado contrario, ¿no? Entonces, tratar de mantener la verticalidad, pero también una sensación de... Y en la Ushiro-geri también, ¿no? Si uno hace el tronco para adelante, también sería en el sentido en el que le ayuda a mantener el balance. Un aspecto que... Gracias, Sensei Camilo. Muy valioso el aporte. Para complementar lo que traté de decir al comienzo, que es muy importante mantener el control corporal, porque uno, estamos en una pierna, y, claro. dos, el impacto me puede hacer perder el balance. Entonces es muy importante la posición de la cabeza y del tronco y la posición de los brazos. Sensei Camilo, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, Sensei, una pregunta, las preguntas de rigor que estamos haciendo con Camilo para el libro que está escribiendo de la historia del karate en Colombia. ¿Cómo fue sus inicios del karate? Hermano, me está poniendo en problemas porque yo ya no me acuerdo de eso. Lo que sí tengo bastante claro fue que en 1972 la unidad deportiva estaba recién inaugurada y llegué, eran más o menos los finales de noviembre de 1972. Casi me fue imposible ingresar a la unidad deportiva porque para ingresar a la unidad deportiva necesitaba tener carnet, pero el carnet lo daban al interior de la unidad deportiva. Había un personaje muy famoso que era funcionario de la Junta de Deportes de Bogotá y también era un directivo de la liga que se llamaba el señor Hernán Apolinar. Él ya debe estar muy avanzado en edad, debe vivir en Cali, a quien recuerdo muchísimo, pero era imposible entrar a la unidad deportiva hasta que un día logré romper las normas, entrar y hacerme acreedor a un trabajar. Mi primer entrenamiento lo hice con el sensei Jaime Fernández Garzón, pero no fue mucho tiempo el que pude entrenar con él porque ya en el mes de diciembre comenzamos con el sensei Hiroshi en su primera tanda en la Liga de Karate de Bogotá. Año 1972, de manera ininterrumpida en mi karate hasta la fecha, que no he dejado y espero cambiar de arte marcial el día que algunos de mis alumnos ya los he dicho, el día que cumpla 100 años voy a dejar de hacer karate y me voy a dedicar a hacer tai chi. Gracias. Debo decir que conocí al sensei Nishiyama por allá en el año 75, tal vez en un campeonato en Lima, así muy de lejos, pero realmente vine a seguir sus enseñanzas a partir del año 78. Presencia se llama en Colombia, en Bogotá. Me convencí de que el karate que me gustaba, que el karate que quería, era el karate Shotokan de la JKA, porque él en ese momento era representante de la JKA. Lo seguí todos sus seminarios, sus actividades, donde tuve la oportunidad de conocer todos los instructores de Seiroichi. El sensei siempre llevaba a instructores de la JKA, al sensei Kase, al sensei Choji, al sensei Yamaguchi, a todos ellos, y siempre seguí mi karate en la línea de Shotokan de la JKA. Seguí a sensei Nishiyama hasta su muerte en 2008 y en el año 2010, y ahí estamos siguiendo el camino. El comportamiento violento. Company, rep. Rep. Muchas gracias a todos. Take it to. Push.